Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ale Valero Presenta. Este es su podcast con sentido preferido y nunca visto, no. Hola amigos, el día de hoy les tenemos preparado un episodio en el que vamos a hablar sobre los mitos de la conquista de México. No se lo pierdan, está interesante, quédense con nosotros y compartan estos 7 mitos que encontramos en un libro que les va a gustar. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ale Valero Presenta, su podcast entre valeros y yoyos. Y estamos con Héctor, Octavio y Misha. Y Misha. Y el día de hoy les tenemos preparado un episodio que vamos a estar hablando sobre los mitos de la conquista española. ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Chan, chan, chan. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, pues lo que vamos a hablar está basado en el libro de Matthew Ristol. Los 7 mitos de la conquista española. Es un libro muy ameno, la verdad, muy ameno, muy agradable. Se lee bien fácil, rápido. En 2 días ya te lo echaste. Y bueno, vale la pena retomar los 7 mitos. Sí son 7, ¿verdad? Que él toma en cuenta para hablar y desarrollar todo su libro, ¿no? Entonces empecemos por el número 1, que es el mito de los hombres excepcionales. Bueno, se tiene la tendencia a pensar que las huestes conquistadoras, o sea, los que vinieron a conquistarnos, los españoles que vinieron a conquistarnos, estaban conformados por hombres de capacidades geniales, mentes lúcidas, ¿no? Personas casi de perfecto conocimiento de lo que hacían, hombres fuertes, hombres expertos en estrategia militar y desde luego obedientes a la corona española. Pero ¿qué creen? Que en él no era así. Eso es realmente un mito. Porque la verdad es que lo que vino a la conquista fueron personas de diferentes tipos, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice? De diferentes estratos sociales. Exacto. Diferentes culturas, diferentes países incluso. No solamente hubo españoles, también ahí había colado un italiano, había alemanes, había también portugueses y también había conquistadores negros. Claro, sí, era lo que iba a decir. Venía un grupo de conquistadores negros, que eso también es importante señalar porque muchas personas no sé qué piensan, ¿verdad? Pero bueno. Y era un grupo también que denominaban, y que muchos recordaremos la palabra, ¿no? De la peor calaña. O sea, gente, o sea, no todos, no vamos a decir que todos, pero sí había entre ellos gente, pues, que no precisamente podríamos llamarnos felices de que hubiesen venido a conquistarnos, ¿verdad? También vinieron personas con francos desórdenes mentales, pero de los más cañones. Bueno, también habría que recordar el tiempo en el que ellos les tocó vivir, la época de la Reconquista y la conquista de las Antillas, que fue una cosa totalmente espeluznante. Por ahí tenemos el ejemplo de Pedro de Alvarado, que es una persona cuya psique sí estaba, pero bien jodida. Sí, estaba muy dañado. Sí, estaba muy dañado. El cuate sí podríamos decir que era un psicópata como tal. No, ándale. Imagínate. Sí. Sí, pero en el contexto de una conquista, en el contexto de que tienes que ganar una guerra, pues le venía como perlas, le venía como anillo al dedo el trabajo, la verdad. Sí, o sea, en ese sentido sí, digamos que era el idóneo para hacerlo, ¿no? Y ni tanto luego te digo, ¿por qué? Bueno, pero de cualquier manera sí, tener en cuenta realmente quiénes vinieron, ¿no? O sea, esto no es en menoscabo de los españoles, no tiene nada que ver, o sea, ellos son ellos, ¿no? Y los que llegaron a la conquista, pues es un grupo X que no es, lo importante aquí es que no está conformado por las personas que nos dijeron que habían llegado, ¿no? Sí, porque se tiene mucho la visión de este conquistador europeo en la mayoría de las partes güero, todo forrado en metal, siendo un gallardo caballero, un hidalgo, a conquistar las tierras exóticas de la América. La verdad, los cuates muchas veces ni calzados estaban, ni iban descalzos. Solamente eran pocos los que se podían permitir una armadura como tal, que eran caras, muchos más... y es que eso va con el mito que sigue. Eso va con el mito, sí. Bueno, aquí quiero recalcar que no eran personas
que en España podríamos decir eran personas comunes y corrientes. Ajá. Que precisamente por eso, como en Europa ya estaban acaparadas todas estas tierras por la nobleza, toda la nobleza europea, América era la promesa de que ellos, siendo de la nada, incluso algunos siendo de la nobleza baja como los hidalgos, podían acceder a estratos más grandes de nobleza. Exacto. Claro. Sí. Sí, era Era la gran oportunidad, ¿no? Que luego los De Habsburgos, elevarse. que luego los Habsburgos le dijeron mocos. Ok. Ahora, también cabe señalar que en este proceso de conquista no solamente eran los grupos españoles y los colados de otros países, sino los propios indígenas. Los indígenas que tenían problemas con los conquistados, obviamente, y que se unieron, ¿no? Varios, o sea, grupos de diferentes pueblos indígenas de diferentes etnias, sí. que se unieron con los españoles. Es que hay que tener en cuenta aquí que la América precolombina no era un pueblo unido. No. Ni mucho menos. Estamos hablando de un panorama impresionante de tribus que muchas veces tenían guerras entre ellos. Había incluso ocasiones donde una tribu no consideraba seres humanos a sus vecinos. No los consideraban ni siquiera seres humanos. Bestias. Tenemos bestias. Incluso tenemos apelativos tan despectivos como chichimeca, que quiere decir la gente perro, porque para ellos eran menos que salvajes. Ay, ¿a poco O sea, era Exactamente. peor que salvajes. O Eran sea, peores que salvajes. Que luego ahí está curioso porque para ellos eran peores que salvajes, pero las grandes naciones trazaban sus orígenes siempre hacia los Sí. chichimecas. Tenemos Sí. a los tarascos, a los mexicas, a los colúas. Pero bueno, retomando lo de estos conquistadores. Es que me acordé de lo que se dice, ¿no? Eran ajonjolí de todos los moles, los chichimecas. Sí, Sí. Sí, joder. Hay un libro bien bonito que se llama La Guerra Chichimeca que dice, sí, que estos eran bien canijos. Sí. A los españoles les tardó 60 años, que eso va también relacionado con otro punto. Pero volviendo a los conquistadores indígenas, obviamente los españoles llegan a un panorama donde es un territorio en pie de guerra. Tenemos tribus contra tribus, entonces llegan los españoles y hay una tribu dominante y aprovechan el resentimiento que tenían estas otras tribus con esa tribu dominante, pues para agarrar aliados. Dices, pues, unos 10,000, 20,000 aliados no vendrían mal. La cosa es que en el momento más álgido de la conquista española, durante el asedio a Tenochtitlán, había a lo sumo poco más de 10,000 españoles. 10,000 europeos, vamos. Y había casi 100,000 indígenas. No, Sí, sí, y eso lo No, eso retomamos sí, más adelante. Sí, pero sí. En comparación, No, sí, la balanza la hace hacia un lado. La hace hacia un lado. no, y ahí la pregunta es, o sea, ¿realmente quién vino a la conquista, no? O sea, ¿la conquista de quién fue? O sea, fueron ayudados por una gran cantidad de personas, de etnias, pueblos. o sea, de pueblos propios de Mesoamérica, ¿no? Entonces realmente, o sea, ellos eran los representantes, ¿no? Pero la conquista Como fue tal. fue de los mismos. de indios contra indios. Exactamente, De hecho, qué triste. muchos historiadores Bueno, y antropólogos hablan de la conquista más como una conquista de europeos contra mesoamericanos, como el mítico choque de dos mundos, más como una guerra panmesoamericana. Sí. Una guerra entre todos los pueblos mesoamericanos del centro de México contra el poder dominante, que en ese tiempo eran los tenochcas. Que no era raro. Realmente los tenochcas fueron los que tuvieron la mala suerte de ser los últimos, pero antes de ellos fueron los colhuas, antes fueron los tolteca. O sea, siempre en Mesoamérica hubo este momento donde había una tribu dominante y todas las demás pues se tenían que fregar hasta que llega un momento en donde muchos se alzaban, se fregaban al dominante y otro subía al poder. Y eso había pasado mucho en Mesoamérica. Sí, era un ciclo. Era un ciclo. No, y bueno, al final de cuentas, eso pasó en todo el mundo, ¿no? O Sí, sea, sí. había exactamente esas luchas de poderes, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros estábamos viviendo, y nosotros me refiero a que los propios de América, o estábamos en otro proceso, estábamos todavía en un desarrollo muy diferente al que ya se estaba dando en el viejo mundo, digamos. Es que Mesoamérica es pero bien interesante porque dicen es que eran tribus en la edad de piedra. Dices, No, tampoco. Qué bueno que éramos. No, pero qué bueno que estamos en la edad de piedra, ¿no? Dice, en la edad de piedra porque no conocían los metales, que en el último estrato ya más o menos estaban experimentando con el bronce, pero es cierto que durante la mayor parte de Mesoamérica no tuvo herramientas de metal. Pero ¿cómo comparas en Europa
civilizaciones de la Edad de Piedra como los de Stonehenge, Ajá. contra una civilización como los tolteca o los teotihuacanos. Es algo muy curioso porque sin armas o sin herramientas de bronce o de metal lograron un desarrollo que, por lo menos a mi parecer, estaban ya a la par que los sumerios. Uh-huh. De hecho, hasta mucha de su idiosincrasia y de su forma de ver el mundo se parece. No quiero Sí, no estamos no quiero decir que haya un tipo de contacto alienígena que la fregada, no. Lo que pasa es que en la humanidad sí, es que se presta, es que History Channel se ha encargado. No vayan a distorsionar esto, no. Es que History Channel se ha encargado de hacer esas conexiones. Ahorita luego voy a aparecer en alienígenas ancestrales. Sí. Dijo que Sí. Historiador mexicano, dice. Arqueólogo mexicano. No, pero como todo como es chisme. Como es chisme. Ajá, como es chisme. No, pero a lo que voy es que en la humanidad, en sus estratos pues evolutivos como tal, pues hay cierto tipo de pensamiento y cierto tipo de tecnología y hasta de arquitectura que se parece. Entonces ellos, si lo comparamos, estarían más o menos en el viejo mundo, estarían por ahí, en la época de Mesopotamia. Ok. Sí, exacto. Sí. Pero haz de cuenta, que es a lo que me refiero, les faltaba mucho, ¿no? Por evolucionar y no iban mal. No es que iban mal, tampoco es una carrera, sino que no iban a su paso. Iban a su paso. Pero iban con lo que tenían. Con lo que tenían. Porque dicen, es que ¿por qué los pueblos mesoamericanos no tuvieron un desarrollo tan grande? Bueno, los europeos no inventaron la pólvora. Los europeos no domesticaron el caballo. Los europeos no fueron los primeros en utilizar el metal. Dices, todo eso se lo traen de Asia, ¿no? No quiero demeritar a los europeos, porque muchos de estos inventos los europeos los perfeccionaron. Claro, sí, es que también, exacto. A lo que voy es que porque todo lo que es desde Europa hasta Asia es un corredor, podemos decir, seguido. Sí, y muchas tiene culturas, quiebres. Sí, puedes pasar, si te vas caminando, puedes llegar desde España hasta China. Sí, sí se puede. Sí es posible. Entonces, muchas culturas muy diferentes, con diferentes desarrollos, tenían contacto entre sí, lo que hizo que pudieran avanzar más rápido, incluso por competencia, por guerra y demás. En Mesoamérica, si bien había guerra y todo, las culturas eran muy homogéneas, no había mucho de dónde innovar. Y aún así había innovaciones. Por ejemplo, al último de los estratos, los tarascos ya estaban empezando a dominar las herramientas de bronce. Que fue, entre otras cosas, muchas de las razones por las cuales los mexicas jamás los pudieron dominar. Ok. Okay. Sí, es que es muy interesante, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso se vio interrumpido, pues obvio con la conquista, con la ¿no? conquista se ve interrumpido y al mismo tiempo se explota, ¿no? O sea, porque obviamente al traer todas estas cosas que ellos ya conocen, no, y al pues tomar hay un avance en explosión. Sí, pero fue un avance en técnicas. Sí. Pero a la vez de aquí tomaron cosas que ayudaron allá. Obviamente allá, como dices tú, las perfeccionan y se hacen otras cosas diferentes, que es lo que va dando el progreso, ¿no? La evolución. Pero yo pensaba aquí, ¿cómo vivieron sin chocolate allá tanto tiempo? Bueno, es que también aquí tampoco es como... Oye. Es que aquí tampoco es como que ibas a la tiendita de la esquina y te ya sé. Pero al final de cuentas de aquí fue para allá, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo? No, imagínate. Deja tú, la verdadera pregunta es ¿cómo vivieron allá sin la papa? Sí. Porque dices, la papa es muy rica. La papa en Europa, durante, creo que fue en 1700, evitó una muerte masiva por hambruna. Fíjate. Y entre otras cosas de los minerales que se sacaron aquí, hubo muchas cosas de los que los europeos se aprovecharon. ¿Cómo podrías tú concebir la comida italiana sin el tomate? No, y la comida alemana sin la papa. Sí, la comida alemana sin la papa, exacto. La comida alemana sin la papa no existiría, básicamente. Bueno, sería muy diferente. Sería diferente. La cuestión es que sí, todo eso te llama la atención, fue un intercambio de dos mundos. Sí, exacto. Al final de cuentas, todos ganamos. Si lo ves desde otro ángulo, todos ganamos. Hay un pueblo, no sé dónde es, no me acuerdo, pero es de estas ciudades que formaban parte de la Unión Soviética, de todas estas pequeñas, de las más golpeadas por todos esos problemas,
donde hay un señor que pasa y cambia bienes por papas. Ay, qué padre. Ajá. Bueno, es que me entonces encanta la papa. Sí. Entonces es a lo que él se dedica. El buen trueque. Ajá, él va haciendo trueques por todo el pueblito, cambiando de bienes por papas. Y ese es ahora sí que esa es su moneda y esa es su forma de hacer de sobrevivir y de hacer negocios. Ay, Con o la sea, papa. todo lo que puedo hacer con la papa. No, es que sí, o sea, Es un alimento muy versátil. Sí, la verdad. Sí, es que Es rico, a mí me encanta. Sí. Pero bueno, ok, vamos con el bueno, mito. y como ya, paréntesis, perdón, regresando antes de eso, porque ya lo habíamos platicado en alguno de los podcasts anteriores, el guajolote. El guajolote también ayudó a las hambrunas en las Europas. En toda Europa. Ajá. Sí. Entonces sí, el guajolote. Sí, son muchas cosas, pero bueno. Ok, Bueno, vamos ya. con el mito número 2. ¿Lo quieres leer tú? Sí, es el mito del ejército del rey. La idea de la organización militar perfecta de los conquistadores. No solo los dirigían los hombres excepcionales, sino que su organización bélica representaba los mismísimos ejércitos del rey enviados en la misión de la conquista del Nuevo Mundo. La verdad es que los conquistadores no representaban una masa homogénea de soldados, sin más aspiración que obedecer al rey y a sus lugartenientes. Eran más bien artesanos, en su mayoría analfabetos, que buscaban una oportunidad de riqueza en América, siguiendo las tradiciones medievales del vasallaje, y que habían enmarcado después de vender todo lo que tenían y armarse en la medida de sus posibilidades. No existió el arte de la corona. De parte de la de corona. parte de la corona, la intención de enviar soldados. Pues no, realmente sí hubo varios soldados de carrera que llegaron aquí de conquista, pero la mayoría eran personas que aprendieron sobre la marcha. El mismo Hernán Cortés vino siendo abogado. Bueno, Ay, no abogado, Pero no había estudiado en la milicia. Había estudiado como escribano. Ajá. Fue llegando aquí, le pidió dinero a sus papás para que se viniera a Cuba. Ajá. Y fue, sí. Es que está curioso. Jefe, quiero irme a un mundo que no conozco. Necesito unos que eran francos. No. Maravillas. Maravillas, necesito unas maravillas para mi viaje. Unas maravillas para el viaje. Es que es muy cómico. Sí. Y ya fue precisamente. No cambia mucho el mundo, ¿se dan cuenta? No, y ya precisamente estando aquí, sobre todo en la conquista de las Antillas, es donde aprende bajo la marcha a lo que es liderar ejércitos, estrategia militar y todo eso. Ok. Y sí, realmente la conquista se hace por empresas privadas. ¿Por qué? Porque en las conquistas españolas eran todos contra todos. Incluso entre los españoles eran contra ellos mismos. Llegó a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón ni siquiera supo que había llegado a otras tierras. Pero sus hijos tenían la jurisdicción de ser nombrados como los capitanes general de las tierras conquistadas. Ok. Pues justamente uno de los amigos de los hijos de Cristóbal Colón, llamado Diego Velázquez, le dice: mocos, los traiciona y se queda él con la capitanía de Cuba. Esto es mío y háganle como quieran. A ver cuándo vienen. Entonces, a ver quién lo reclama. A ver quién lo reclama, ¿no? Sí, y él ya siendo como capitán, y hacían muchas arducias legales. Ahorita voy a comentar un poco sobre eso. Luego Diego Velázquez manda a otros conquistadores, sobre todo a Yucatán, que pensaban que era una isla, a ver qué había. Uno de ellos, que Grijalva, pues muere en una lucha contra los mayas. Entonces iba a mandar a Cortés porque él se había casado con su hija, pero al último dice: no, como que este cuate es muy ambicioso, ¿sabes qué? Nel, se las niega. Y Cortés dijo: chin, ya no me van a dejar. Pues órale, en caliente, agarra todas las naves y vámonos. Sí, o sea, Cortés vino en franca rebelión con el gobernador de Cuba. Llega y después de enterarse de las riquezas aztecas y todo, llega a Veracruz, y en Veracruz, que se toma muy inadvertido este pasaje, pero es muy importante, que es que él funda la Villa Rica de la Veracruz. Ajá. Y dicen, pues dices, no, chido. ¿Por qué? Porque al hecho de fundar, él se deslinda de cualquier deuda que tenga con el gobernador de Cuba. Él se está poniendo derechito bajo las órdenes del rey. Ajá, sí, bajo al mismo nivel. Sí. Bajo las órdenes del rey. Carlos V no tenía ni idea de qué estaba pasando aquí. Él se entera mucho después. Bien, ¿no? Ok, bueno. Pues entonces vamos con el mito número 3. ¿Sí? ¿Lo quieres? Sí. No. Estaba.
apuntando. Se te movió el mito. Se me Dices, movió el mito. ¿dónde está el mito? El mito de conquistador de los conquistadores blancos, ¿no? Ajá. Refiriéndose aquí a los diferentes participantes de la conquista. No todos fueron blancos españoles. Al igual que los ayudantes indígenas, hubo conquistadores negros. Que es lo que decíamos. Ajá. En su precaria situación, a los españoles les hubiera sido imposible conquistar comunidades indígenas completas. De igual manera, los conquistadores negros fueron partícipes de un proceso que tradicionalmente se les adjudica a los blancos. Sí, obviamente. Sí. Es que cuesta trabajo entender esa parte, ¿no? Que hubiese conquistadores negros, porque a lo mejor volteas a ver a Estados Unidos, ¿no? Sí, a la historia de la esclavitud. Ajá, y a la todo historia eso. de la esclavitud y todo eso, y cuesta trabajo entender. No, pero nada más paréntesis. Venían conquistadores negros, pero sí eran esclavos. Eran esclavos. Es que, ajá. Eran esclavos. Sí, o sea, al final de cuentas eran esclavos, pero haciendo una labor de conquista. De guerra, sí, exactamente. Sí. Y de hecho, muchos venían sobre todo de Ghana, de esas poblaciones africanas, y eran personas que ya estaban acostumbradas a pelear. Incluso en toda esta lógica de la esclavitud, sabían que luego si peleaban, incluso si salvaban a sus amos, podían luego obtener la libertad, que luego eso pasó mucho en América, que luego hay registros hasta de hacendados, que no se tenían ni idea que eran negros, y rascándole tantito, ¿sabes qué? Era negro. Era negro. Porque Ajá. cuando lograron su libertad y todo, Claro. el que le dijera negro ya era una ofensa para ellos. Sí. Pero Pues es eso que sucedió, eso o sea, es una ofensa. obviamente, después y lo que sería de Mesoamérica para hacia abajo, ¿no? Sí, no, también hubo conquistadores negros que fueron hasta la parte de Alta California, acompañaron a tanto a Pánfilo de Narváez como a Coronado a las conquistas de lo que hoy es Estados Unidos y parte de Canadá, que no encontraron nada y por eso se regresaron. Pues sí. Si lo hubieran rascado tantito y hubieran encontrado oro, Ahí se Sí, otra historia hubiese sería. cambiado Ahí mucho se hubiera toda la otra historia. historia. Sería muy interesante, fíjate. Sí, y sí se hubiera dado así, porque los españoles, después de la conquista de Tenochtitlán, pues ya lo que es los límites nortes, ponle que es la parte sur de Querétaro. Hasta ahí llegaba. Y un conquistador después de la guerra del Mixtón estuvo paseando, visitando unas tribus chichimecas, y unos chichimecas en Zacatecas le dan una pepita de plata. Y dije, China, aquí hay plata. Y en cuanto da el gatazo, todo ese territorio del sur de Querétaro hasta Zacatecas se va conquistando. Pero no es como que se expandieran todo eso, sino que literalmente los españoles se fueron desde la Ciudad de México hasta Zacatecas, y todo ese territorio estaba totalmente vacío. ¿Por qué? Porque ellos iban a La Plata. Así literal. Sí. Imagínate, no, bueno. Ok, vamos con el... Perdón. No, que quién sabe cuál sería la historia si le hubieran rascado y hubieran encontrado el oro, Sí, ¿no? la idea también es que no solamente hubo tanto conquistadores negros como conquistadores mesoamericanos. También hubo conquistadores taínos y haitianos. Había... Bernal Díaz del Castillo menciona que venían muchos pajes y hasta guerreros de las tribus taínas de las partes de las Antillas, de Cuba, de todas esas islas, que llegaron con los españoles y fueron los primeros en morir. Claro, obvio. Eran la carne de cañón. Pero lo que queda claro es que los españoles no eran tontos. No, pues no. Nada tontos. ¿Y o sea, hubo conquistadores asiáticos? O sea, hubo gente, o sea, equipos de personas asiáticas que estuvieran, ¿no? No, asiáticos como tal, no. No, ok. No. Luego sí hubo asiáticos sobre todo samuráis, que se enfrentaron a mesoamericanos, pero eso fue en Filipinas, durante los combates de Cagayán. Ah, caray, ¿eso cómo mira estuvo? que... No, espera. Bueno, porque bueno. vamos a estar en otra historia. Esa es otra historia. Paréntesis. Nada más rápido. Cuando se funda Filipinas, obviamente se fundaba por españoles. En ese tiempo ya estaba conquistada la Nueva España, pues los barcos que zarpan a Filipinas vienen de México, de la Nueva España. Los soldados que iban eran soldados o mestizos o indígenas, muchos tlaxcaltecas entre ellos, claro. ya completamente equipados como españoles y todo. Qué curioso. Y unos Ronin, samuráis sin señor, que eran piratas, se enfrentaron en la parte norte de Filipinas, en Cagayán, con los mestizos e indígenas mexicanos. Que es curioso porque durante la Segunda Guerra Mundial, justamente es en Cagayán donde participó el Escuadrón 201 contra los japoneses. Ay, qué La historia se repitió. Se repite la historia. No, y se repite lo de, o sea, lo que veníamos platicando de los conquistadores negros, ¿no? O sea, ahora había conquistadores mesoamericanos
más para allá, ¿no? Más para allá, exactamente. Qué loco todo, ¿no? Sí, pero así es. Esas son curiosidades históricas. Claro. Ok, vamos entonces con el cuarto mito, el mito de la completitud. Es en la idea de una total completitud del proceso donde empiezan las divergencias de las que se ocupa. Los españoles se encargaron desde el principio de recalcar el éxito de su empresa, alegando que todo el continente se encontraba dominado, evangelizado y subyugado. Sin embargo, muchas comunidades y poblaciones de indígenas nunca pudieron ser dominadas y en su mayoría se mantuvieron los procesos culturales y sociales. Los indígenas seguían obedeciendo a sus jefes, sin embargo, estos ahora obedecían a los españoles. Claro. Las conversiones al cristianismo eran evitadas o disfrazadas y la mayor parte de los procesos de vida seguían siendo los tradicionales. De acuerdo al autor, ambos grupos se equivocaban. Los indígenas creían servir a los mismos señores y los españoles creían que todos los indígenas les servían. Claro. Sí, Es este mito que, sobre todo, que seguimos viviendo. Que permea mucho en los libros. Pero no, y tiene razón, porque dice, sí, ¿no?, que muchos eso. indígenas siguen viviendo. De hecho, en la antropología se va a las comunidades indígenas porque muchos indígenas, así como viven, salvo televisiones que ya están vestidos de choros y demás, siguen viviendo igual que cuando estaban en la época mesoamericana. Así tal cual. Bueno, entonces, a lo que quería ir es de este mito de la completitud, de que en los libros de texto de la escuela siempre te dicen, no, pues se acaba la conquista de México, se conquistó México. Sí, así te lo manejan. Y dices, o sea, te lo manejan así como si fueran periodos muy, muy exactos. Muy exactos. Así como si de Y tal total, a tal año y total. Ajá, Sí, o sea, porque ya tú- después de tú de tal año niño ya es así te lo diferente. imaginas. Ajá, sí, después de tal año ya todo era diferente. Ya todo era diferente. Ajá, Cuando no es cierto. incluso 100 años después de la independencia, Porfirio Díaz seguía peleando con los mayas y con los indios yaqui. O sea, ¿de qué se está Sí, hablando? exactamente. De pueblos que nunca fueron Que nunca conquistados. fueron subyugados. Sí. Y en cuanto a la evangelización, pues más que nada esto fue porque era el pretexto principal para el dominio de América. Era, ok, tú España, ¿por qué tienes el derecho? Y era algo que le reclamaron muchas coronas europeas, ¿por qué tú tienes el derecho de extraer las riquezas de América? Claro. Bueno, porque los indios eran unos salvajes, y no estaban bajo la fe católica. Nosotros los estamos llevando a la verdadera fe y estamos salvando sus almas. Claro. Obviamente, pero si estamos salvando sus almas, pues también Tenemos nos corresponde que, tantito, sí, o sea, tantito oro. Pues. Tantito. Qué bueno que era tantito. Usted diré, o sea, Canadá roba más oro que... Pero bueno. Bueno, ya esa es otra historia. Sí, Ok. No, pero volviendo a esto, en la evangelización indígena, los indígenas realmente no tenían ni idea de qué estaban haciendo. Primeramente, para ellos convertirse al cristianismo era un acto, una alianza de guerra. ¿Por qué? Para andar bien con Cortés y todo, pues claro. Cortés exigía que adoptaran la fe cristiana y pues los sirios dijeron, pues otro dios, otra rey más al tigre. Sí. Vamos. Y los españoles tampoco pudieron ponerse tan especiales o tan quisquillosos porque sabían que necesitaban al indio. Claro. En la conquista de Tenochtitlán, incluso después en las conquistas de Colima, en la guerra del Mictón, muchos indios tlaxcaltecas, tarascos y mexicas seguían practicando sus ritos y hasta después de una victoria ingerían la carne humana de los cautivos. Ajá. Dicen, ¿y cómo los españoles se supone que no permiten eso? ¿Cómo lo hacían? Pues porque sabían que necesitaban esos fuerza, aliados, ese músculo de la conquista. Sí. De la conquista. Si no hubiera sido muy difícil y mucho muy más diferente. difícil. Y también está bueno, los indígenas así aprendieron que el ser cristianos era una manera de estar bien con los españoles e incluso de evitar sus abusos. Uh-huh. Lo que les decía el otro día de tienes que convertirte al cristianismo, tienes que creer en Dios para que te salve. ¿Pero de qué me va a salvar? De mí, de lo que te voy a hacer si no te conviertes. No, y era verdad. Hasta cierto punto, los indígenas que habían abrazado la religión cristiana en los primeros años después de la conquista, se los mantuvo en paz y todo, no se los jodió tanto, vamos. Uh-huh.
Pero luego tenemos que por la avaricia de muchos conquistadores españoles y ya encomenderos como José Infante, que era un conquistador español que estuvo en la parte de... Ya se había conquistado, de hecho el pueblo tarasco se conquistó pacíficamente, pues el cuate no se le hizo demasiado bien eso y apresó al Cazonce, al rey de Michoacán. Ajá. Y no se lo apresó como 6 veces, cada una de las cuales le pedía oro para liberarlo. Incluso se les llevaba a la recién fundada Ciudad de México para tenerlo lejos. Y obviamente pues después de la rendición pacífica de los michoacanos, de los tarascos, pues supuestamente el pueblo había adoptado el cristianismo. Pues entonces cuando llega este Nuño de Guzmán ahorca el Cazonce al rey Irecha, el pueblo, para empezar, abandona las ciudades, abandona los pobladíos, rompe todas las iglesias, destruye todas las imágenes cristianas y vuelven a sus antiguos ritos. Dicen, ok, entonces vemos si al rey lo mataron siendo cristiano, entonces ¿de qué me sirve a mí una alianza o convertirme al cristianismo? Sí, exactamente. Sí, se lo habíamos hecho para... Ahora sí que como seguro. Como seguro y como compromiso, ¿no? Ok, ustedes no nos acreden y nosotros adoptamos su fe y todos vivimos en paz. Pero ¿no? Pero al ver que no respetan eso, pues dicen, pues no. O sea, ¿de qué me sirve? ¿No? Ok, vamos con el quinto mito. Mito de la comunicación. Los españoles se comunicaban perfectamente con los indígenas, o que en realidad no podían comunicarse con ellos. Restal propone un punto medio donde seguramente no se entendían la totalidad de las comunicaciones entre ellos, pero que tampoco se perdía todo lo que se decía. Los intérpretes como la Malinche representaban este punto. Este es un punto muy fundamental. Y es que al principio pues Cortés no tenía ni idea de que estaban hablando los indígenas. De hecho, los primeros... Sí, es obvio. Los primeros traductores que llevó Cortés consigo fueron 2 mayas que habían apresado en Cuba. Porque es algo que no se habla mucho, pero entre las Antillas, entre lo que viene siendo Cuba y la zona maya, había mucho comercio en la antigüedad. Ese comercio se rompió con la conquista española y por lo tanto cuando llegan los españoles a la zona maya, los mayas sí los reciben en son de guerra. ¿Por qué? Porque ya tenían todo el conocimiento de qué habían hecho con los pobres taínos. Sí, con sus no aliados, pero comerciantes, con el pueblo con el que comerciaban, con el pueblo con el que comerciaban. O sea, ya sabían qué había pasado. Ya los conocían más o menos. Entonces llegan, a uno lo matan, otro escapa. Y Cortés se da en la tarea de, ok, ¿cómo me entiendo con estas personas? Entonces él se entera de que hay 2 españoles que de un viaje anterior que habían naufragado, que sobrevivieron. Uno de ellos era Jerónimo de Aguilar y otro Gonzalo Guerrero. Y manda cartas, manda personas para que los traigan ante él. Y el primero, Jerónimo de Aguilar, dice, ok, va. De hecho, ya los estaba esperando. Él quería regresar a España o estar con los suyos. Cuando van con Gonzalo Guerrero, le dicen, no, pues vente, carnal. Dice, híjole, ¿cómo te explico que aquí los mayas ya me hicieron uno de los grandes jefes militares? Ya tengo esposa y ya tengo hijos. ¿Cómo te explico que yo vivo muy bien? Sí, no, de hecho, al que va le dice, mirad a mis hijos cuán bonitos son. O sea, no quería dejar a su familia. Y tiempo después Gonzalo Guerrero fue uno de los españoles que participó contra el ejército de Pedro de Alvarado contra la conquista maya. Estuvo apoyando a los mayas. Los mayas, claro. Bueno, entonces Jerónimo de Aguilar le empieza a traducir del maya. Luego pasan y eso de la zona de lo que viene siendo pues por ahí de Cancún, que está cerca de la isla de Cozumel. Luego bajan a lo que es Champotón, que está más cerca de Campeche, y todavía Jerónimo de Aguilar dice, ok, no es el mismo maya que yo conozco, pero más o menos le entiendo. Llegan a Veracruz. Ahí ya. Ni idea de lo que están hablando. Sí, ahí ya.
Entonces, ahí es donde se hace importantísima la figura de la Malinche, porque la Malinche sabe, o Doña Marina, sabe hablar maya y sabe hablar náhuatl, que es el idioma de regente en el centro de México. Que aunque los totonacas hablaban totonaco, los grandes señores, pues obviamente tenían que saber náhuatl los dos para mandar el tributo a Tenochtitlán. O sea, tenían que saber hablarse. Sí, claro. Sí. Y ahí viene un refrán italiano que dice traductore traditore, el que traduce traiciona. ¿Por qué? Porque no te dice exactamente, y sobre todo cuando son culturas tan diferentes, exactamente lo que te quiere decir. No, interpreta. Era una interpretación. Porque era un teléfono descompuesto. Sí, pues. Claro. De hecho, hay una broma que se dice entre los arqueólogos que cuando llega Cortés a Tenochtitlán, Moctezuma, el náhuatl es un idioma muy reverencial de bienvenido a esta tu casa. Entonces Cortés dice, ¿qué dijo Marina? Dice, no, pues que estás en tu casa. Ah, estoy en mi casa. Entonces me regaló su reino. Va, jalo. Ya dijo, ya lo dijo. Y Cortés lo dice, no, entonces que Moctezuma me regaló su reino. O sea, toda esa malinterpretación. Claro. Pues es que a la fecha incluso sigue pasando, ¿no? O sea, Sí. Tienes que tener mucho cuidado con el idioma. Con el idioma y con los intérpretes. Ajá, exacto. O sea, y con las costumbres. O sea, tú tienes, antes de ir a algún lugar y decir ciertas cosas, tienes que saber cuáles son las costumbres. Porque si no, tú puedes decir algo que se malinterprete de todo a todo y no sabes en qué cosa te metiste, ¿no? Sí. Y de hecho, por eso también la figura de Doña Marina o la Malinche fue una figura fundamental, porque no solamente le traducía qué querían decir los señores, sino que también le dio clases de antropología a Cortés, diciéndole, ok, estos pueblos no se llevan, está contra si vas con este señor tienes que comportarte de esta manera, estos son los regalos que te van a dar, acéptalos así. O sea, lo instruyó para que no la regara. Sí, en las... ¿Cómo se dice? Usos y costumbres. Los usos y costumbres del pueblo mesoamericano. Al que iba, sí. Exactamente. O sea, eso está muy padre. Sí, era súper necesario y afortunadamente para ellos, ¿no? Dieron con la persona que los pudiera ayudar. ¿Y ella cómo aprende español? ¿O ella cómo...? Andando con los españoles. Empieza estando con el fraile, no recuerdo ahorita el nombre, que iba con la expedición de Cortés. Era dominico, según recuerdo. Pero bueno, eso no importa. Le empieza a dar clases de español y también por estar conviviendo, pues se le empieza a pegar. O sea, tenía facilidad para... De hecho, otro dato curioso, ella pues se le bautiza como Doña Marina, pero ella, como hablaba náhuatl, en náhuatl no existe la R como tal, ella se decía Doña Malina. Doña Malina, y de presentarse así, sobre todo cuando hablaba con los señores, ellos le entendían Malinche. Pero como hablaba la mujer, ellos pensaban que Malinche era al que la mujer le traducía. O sea, del señor Malinche era Cortés. Era Cortés. ¡Ay, qué divertido! Pero ve la comunicación. Y eso entre ellos que hablaban el mismo lenguaje, ¿no? O sea, de todas maneras había esas confusiones. Había esos problemas. Y luego después, pues, obviamente, se tiene el registro de que muchos soldados, incluso muchos señores indígenas o soldados indígenas, aprendieron las lenguas entre sí, porque luego también que todo el peso de la comunicación o de la traducción recayera en la pobre en una Marina. sola persona. No se iba a poder. No se iba a poder, pero es la más recordada hasta ahorita. Claro. Que no fue de ninguna manera una traidora. Ese es otro de los mitos, ¿no? Ese sería otro mito. Uno de los grandes mitos, ¿no? Que dice que ayudó a los españoles a conquistar Tenochtitlán. Dice, ¿cómo pudo contra su sangre? Pues los aztecas no eran su sangre, ¿no? Para empezar. Para empezar, o sea, habría que aclarar ese punto. No porque todos fueran indígenas significa que eran una nación. Es como si vas a Europa y ves todos güeros, pues es un mismo pueblo. Exactamente. No. Todos son diferentes. Incluso Marina era popoluca, que de un pueblo que estaba dominado bajo el subyugo de la Triple Alianza. Sí, o sea, y no eran o sea, la cosa es que no eran
o sea, no era un yugo que tú dijeras, ay, qué ligero y qué buenas personas y todos vivimos bien en paz. O sea, no era la realidad de ese pueblo ni de esas personas, y mucho menos de la Malinche, ¿no? Arqueológicamente se han encontrado muchos de los pueblos tributarios. Luego, entierros de personas, muchos tienen indicios de mucha desnutrición. ¿Por qué? Porque Tenochtitlán generalmente lo que más pedía de tributo era alimentos. A menos que el pueblo tuviera cosas especiales como plumas de quetzal, pieles de jaguar, ese tipo de objetos de lujo. Pero en general a sus tributarios les pedía pues alimentos, comida. Entonces tenía cierto pago de tributo que ellos tenían que entregar cada 50 o 100 días, u 80 días, no recuerdo bien. Y tenían que cultivar la tierra y tener el tributo, porque si no iban y se los fregaban, o los mataban. Entonces decían, no, pues mejor no como yo para tener para el tributo. Sí, o sea, primero juntábamos lo del tributo y lo que nos quede, pues ya vemos cómo nos arreglamos. ¿Cómo nos la arreglamos? Sí, o sea, no vivían en paz y no vivían en una esplenitud. No, o sea, vivían mal y vivían obviamente con resentimiento hacia hacia los tenochcas, sí. Sí, porque eso causa la opresión. O sea, era un reino opresor a final de cuentas. Sí, un imperio. Un imperio opresor. Pues es que eso es lo que hacen los imperios. Pues sí. No se convierten en imperios. Y ahorita que me acordé de eso, a mí me habían dicho, y tú ya me habías contado, pero bueno, para que lo oigan nuestro público, el mito de que le traían todos los días corriendo desde Veracruz el pescado fresco a Moctezuma. No necesariamente, muy probablemente lo que se sabe es que el pescado que le llevaban a Moctezuma era del mismo lago de Texcoco. O sea, es lo más probable. Hay una gran diferencia entre Texcoco y Veracruz. Lo que sí se sabe es que muy probablemente había especies del mar que se habían llevado y que incluso se cultivaban en granjas acuícolas en Texcoco. Ya, como lo que ahora hacen en la Marquesa con la trucha y todo eso. Exactamente. Igual había tanto especies comestibles como especies que tenían más un significado simbólico, que decías, esto no me lo puedo comer, pero tiene su significado para alguna fiesta en particular, o para un dios, en este caso Tlaloc. Incluso se tiene evidencia de una ofrenda donde llevaron un tiburón a Tenochtitlán. Madre y se sabe que el tiburón al momento de su muerte estaba vivo. O sea que lo trajeron al momento de su muerte. Pero, o sea, sí. Sí, pues sí, tenía que estar vivo para después morirse. O sea, pero que no, o sea, bueno, explicándolo más, al momento en el que fue sacrificado en el Templo Mayor, estaba vivo el animal. Sí, que es lo que se oyó genial. Sí, o sea, ¿y ese sí lo han de haber traído de Veracruz o del otro lado? Probablemente de Veracruz. Obviamente no era un tiburón blanco, era un tiburón más pequeño, pero se sabe más que nada por evidencia de su tracto digestivo. Que tenía comida de la región. Del lugar de Texcoco. De animales que pues ni de broma pude haber comido en el mar. En el mar. O sea, y ese sí lo trajeron vivo, entonces. Muy probablemente se lo trajeron en una cajota de madera con brea. Si lo han traído muerto. No, pues ya. Era mucho más fácil. Era mucho más fácil traerlo muerto. Sí, o sea, de hecho era lo primero que se pensaba. Hay huesos de tiburón en el Templo Mayor, pues seguramente o se trajeron los restos del animal o se lo trajeron muerto. Y no. Qué interesante. Qué loco. Eso está bien loco. Eso sí está bien loco. Ok, el sexto mito. El mito de la devastación indígena. Menciona que las poblaciones indígenas sufrieron un exagerado descenso demográfico por las epidemias, las guerras, pero se desmiente tal idea, pues en realidad esta devastación no fue suficiente como para que las comunidades se mantuvieran estáticas y dispuestas al dominio total. Al contrario, lograron siempre generar nuevas actitudes para mantener sus culturas e incluso su calidad de vida. La devastación indígena en ningún ámbito causa una decadencia cultural y en cambio sugiere una rápida evolución de los pueblos indígenas para adaptarse y siempre cambiar condiciones. A siempre cambiantes condiciones. Con este no estoy particularmente de acuerdo, porque en la conquista ni las epidemias ni la guerra obviamente acabaron con los indígenas. Pero se ayudaron. Sí, pero
fue más que nada para finales del siglo XVI, principios del XVII, que las epidemias sí bajaron la demografía indígena a un nivel brutal. Okay. No fue ya en el proceso de la conquista, fue posterior. Ya durante la colonia. ¿Es mito o es realidad eso de las mantas con viruela que les entregaban? ¿Eso cómo está? O sea, ¿eso en qué fue? Es realidad, pero no lo hicieron los españoles. Los españoles, cuando los indios, sobre todo en Tenochtitlán, que se enfermaron de viruela, fue más que durante la noche triste. Bueno, primero, cuando llega Cortés a Tenochtitlán, luego se entera que llega Pánfilo de Narváez con un ejército para apresarlo, porque recordemos que él venía sin el permiso del gobernador de Cuba. Va a enfrentarse a él y convence a los soldados de Pánfilo de Narváez que vayan consigo a Tenochtitlán. Entre esos soldados había varios que ya estaban enfermos de viruela. Okay. Llegan a Tenochtitlán, son sitiados por los mexicas después de la matanza del Toxcat que hizo Alvarado, y entonces huyen. Pero no huyen todos los españoles. Un fuerte contingente de españoles no logra salir de la ciudad. Incluso se regresan al templo, al palacio de Axayacatl. Y duran sitiados otros 3 días hasta que son derrotados. Y la mayoría son sacrificados. Luego a otros los mexicas los obligan a que les enseñen cómo utilizar las ballestas. Ok. Porque las armas de fuego pues sí era una tecnología que a ellos ya no les interesaba. No les interesaba porque necesitaban conocimientos que ellos iban a tardar más en obtener. Claro. O sea, ahorita nos convienen más las ballestas. Y luego los sacrificaron. Pero ya nos enseñaron, ya nos sirve, vámonos. Pero entonces entre ellos se empiezan a infectar de viruela por los españoles que se quedaron ahí mismo. Incluso también es probable que por la antropofagia del mismo pueblo mexica, porque cuando sacrifican a un guerrero, a una persona en el Teocalli, en algunas fiestas, no en todas, pero en algunas, se hacía el tlacatlaoli, que era el pozole de carne humana. Entonces es muy probable que se echaron un pozolito de español y ahí ven de viruela. No voy a ver el pozole igual. Ese es otro mito que había escuchado. O sea, ¿el pozole inicia por el sacrificio humano o ya existía el pozole y después se le agrega la carne humana? No tenemos evidencia de que existiera antes de la carne humana. El platillo como tal de pozole, hasta donde sabemos, inicia con los sacrificios humanos. Sacrificio humano. Pudo haber algún tipo de caldo similar al pozole que se hiciera sin carne humana, con carne de pecarí de alguna ave o de venado incluso. No tenemos evidencia de eso. Pero sí de que sí había con carne humana. Y no es ¡Feliz 15 de septiembre! Porque aquí hay otro mito que dicen que muchos dicen es que como lo escribieron los españoles seguramente es mentira para difamar a los pueblos indígenas. Claro. ¿Cómo explicas entonces los huesos con raspaduras para cortar la carne, los huesos con evidencia de que fueron hervidos, que abundan en las ofrendas del Templo Mayor? O sea, la evidencia arqueológica ahí está. O sea, había sacrificios humanos. O sea que el famoso pozolero, o sea, ese asesino serial no fue el primero. No. O sea, simplemente estaba siguiendo una tradición. Una antigua tradición. Igual que Ciro II está volviendo a las glorias de su pasado. Santo Dios. Perfecto. Pero bueno, volviendo a lo de la viruela. A lo de la viruela, pues ahí fue donde se infectaron. No fue algo intencional que los españoles hayan dicho, no, pues ¿sabes qué? Vamos a infectarnos. O sea, no fue un plan maestro para disminuir la fueron los ingleses, después de saber que a las poblaciones autóctonas los fregaba mucho más la viruela, que ellos sí, sobre todo a las tribus del norte, bueno, de la porción de la costa este de Estados Unidos, los Powhatan, sí les regalan mantas con viruela. No está muy seguro de su efectividad, pero de que lo hicieron, lo hicieron. Ok. Ellos fueron los que lo hicieron. Eso sí está documentado. Y ellos sí fueron los que causaron un genocidio como tal contra el indígena. Ay, no. Yo creo que esto es la primera vez que se escucha, no inventes. ¿Ingleses genocidas? No. Ingleses dejando de considerar a los aborígenes australianos como parte de la flora y fauna en 1970. No inventes. Okay. Sí, mito número 7, porque esto ya se pone muy denso. El mito de la superioridad.
maneja la idea que la conquista fue un proceso fácil de imposición de superioridad entre los civilizados españoles y su contraparte, los indígenas. Ninguna de esas supuestas superioridades de los españoles fueron en realidad la razón de su victoria sobre los indígenas. El armamento era escaso y su utilización en el trópico era complicada. Los perros y los caballos desconocidos en América no fueron causa de miedo y espanto generalizado. Además, no se enfrentaban a grupos primitivos e ignorantes, en la mayoría de los casos a sociedades complejas y avanzadas. Lo que ayudó en la conquista fueron las enfermedades y la falta de unión entre las comunidades. Con el caballo no estaría de acuerdo, con el perro sí, porque el perro fue un arma de guerra letal en las Antillas, en las comunidades pequeñas de las tribus caribes. El perro, mandaban a los perros, que eran perros grandes, eran lebreles o eran mastines españoles. Yo quiero retar a cualquier persona que sea perseguida por un mastín español y no entre en pánico. Yo paréntesis, hice un video de recreación histórica donde me puse traje de guerrero jaguar y un mastín español que era un amor de perro. Además, que iba pasando por ahí, pues iba a perseguirme. En cuanto vi al perro correr atrás de mí con singular alegría, sí. Y solo estaba jugando. Y solo estaba jugando el perro. Ahora estos perros que eran entrenados de guerra. A matar, sí. A matar. Incluso tenían su paga, tenían su recompensa. Su sueldo. Ay, qué bonito. Tenían su sueldo. ¿Quién cobraba su sueldo? El amo. El amo, obviamente. El amo, pero para mantener bien al perro. Era su responsabilidad tener al perro bien. Había uno que se llamaba Becerrillo, que se le contaban más de 100 muertes indígenas, que era bastante respetado por las tropas conquistadoras. No fue en México. No, sino en las Antillas. Sino en las Antillas. Y estos perros pues podían correr entre la jungla y llegar y pues literalmente destrozar a las pobres comunidades o tribus caribes. Sí. Cuando llegan a América, el perro no sirve de nada. Un perro contra ejércitos bien armados que antes de entrar a batalla cuerpo a cuerpo daban descargas de flechas, rocas y lanzadardos, que el lanzadardo pareciera un arma no tan letal. No tan letal como un arco. Esa cosa lanzada con fuerza te atraviesa la puerta de un carro. O sea, el perro no pudo hacer nada. Era mucho más eficaz el caballo para romper las filas mesoamericanas. Claro. Que no estaban acostumbradas de hecho, le tenían miedo. Incluso los chichimecas llegaron a tenerle miedo a la caballería española. Y de ahí viene el mito de que pensaban que eran una sola persona. El hombre y el caballo juntos. Tendrían que estar muy, muy mensos. Sobre todo los aliados, para ver que los españoles no se subían y se bajaban de sus caballos. A lo mejor la primera vez que lo ves, ¿no? A lo mejor la primera vez que simplemente ves un caballo con una persona arriba, a lo mejor sí es algo así como que dices, ¿y estará unido? O sea, te lo cuestionas. Sí. Pero una vez que lo ves caer lo ves, o sea, que se separa, lo ves subir y bajar, dices, ok. Lo que sí causaba es un animal y un hombre trabajando en conjunto, pero... Es que el jinete causaba mucho temor. Claro. ¿Por qué? Porque con la rapidez que llevaba el caballo y por lo tanto la contundencia que podía dar la espada o la lanza era terrible, sobre todo para las formaciones indígenas. Sí, eran bastante enemigo, cerradas. Sí, un enemigo de precaución, de mucha precaución. Pero incluso al caballo pues se le aprendió a no temerle, incluso... Aunque también se le tilda de traidores a los tlaxcaltecas por unirse a los españoles, no es como que Cortés llegara y los tlaxcaltecas los recibieron con los brazos abiertos. Claro. Pelearon durante semanas contra los españoles entre que decidían qué hacer o no, porque como en todos los grupos indígenas hubo tanto partícipes de unirse a ellos como de luchar contra ellos. Claro. Incluso los mismos aztecas hubo partícipes de mantener las cosas en paz. Entonces, entre una de esas batallas matan una yegua. Casi están a punto de matar al jinete, pero es rescatado por sus compañeros, pero a la yegua sí se la terminan llevando los tlaxcaltecas. Entonces Xicoténcatl el joven manda que a la yegua se le descuartice y se mande a las partes a las 4 cabeceras de Tlaxcala, sobre todo para que la gente vea que es un animal raro, un animal que no conocen, pero un animal mortal, un animal que se puede matar. Sí, que sigue siendo algo terrenal. Contra lo que se puede luchar. Es algo que ellos no conocían, pero es algo que mostraban que podían vencer. Sí. Y en cuanto al armamento, si nos vamos por números, por cada espada contra Macuahuitl
había 1000 macuahuitl batiéndose contra otras 1000 macuahuitl. O sea, el número de armas indígenas contra armas indígenas era superior, es tanto que muchos europeos llegaron a utilizar la parafernalia indígena. Muchos, después de que ya se estaban abollando sus armaduras o su equipo, se ponían el ixcahuilpili, que era esta coraza de algodón trenzado. Otros utilizaban chimalis, muchos llegaron a utilizar lanzas y macuahuitl. En una región de Oaxaca, cuando ya Cortés estaba en Tenochtitlán, se enteran que trabajaban el cobre. Entonces Cortés rápido manda a que le hagan puntas de lanza de cobre. ¿Por qué? Porque son mucho mejores que las Tepostopili con puntas de obsidiana. Se rompen mucho menos. Sí. Se rompen mucho menos, pero los españoles tenían que vérselas cómo arreglárselas con el armamento indígena. Sí, que es lo que dice, ¿no? La falta de armamento que tenían, ¿no? O sea, al final de cuentas... Sí, al final de cuentas sí. No, eso... lo que hablábamos en los mitos anteriores, en los primeros, no, o sea, España no estaba mandando a su ejército, entonces no estaban, o sea, no tenían la cantidad de armas que necesitaban. Las personas, los soldados españoles estaban comprando las armas que podían. Exacto, lo que conseguían, sí. Tanto es así que incluso después de una batalla se tenía que hacer el repartimiento, porque si mataban a algún español, pues ni modo, carnal, en el nombre sea de Dios, pero tus cosas se vienen para acá. Tus cosas nos siguen sirviendo, o sea, y a los que seguían siendo bien buenos soldados, se les recompensaba con parte del armamento para que estuvieran un poquito mejor preparados. Sí, que siguieran teniendo con qué defenderse. ¿No? Y con que también entre esas cosas, que también menciona Bernal Díaz, está que como a los conquistadores les horrorizaba el sacrificio humano, pero después de cada batalla los españoles recogían algunos cuerpos indígenas y les quitaban la grasa para hacer untos para sanar sus heridas. Untos de la grasa de un humano. De un humano indígena. Sí. O sea, literalmente destazaban los seres humanos. Sí, o sea, esas contradicciones, ¿no? Sí. Esas contradicciones de que, o sea, te quejas de ellos, pero estás haciendo lo mismo. O tantito peor. Sí. La hipotenesa. La hipotenusa. Ahorita dijiste algo. ¿Qué te recuerdo otra cosa? No, que me dejó pensando lo obvio, pero también lo que se piensa. O sea, al final del día o a final de cuentas no se mandó a su ejército. O sea, España no mandó a su ejército. No. Y es lo que la mayor parte de las personas a veces no se detiene a pensar o simplemente lo dan por hecho, ¿no? Sí. Que llegó el ejército español a conquistar. No, es que no mandó a su ejército. Es que cuando dices la conquista española... Y más cuando eres pequeño, ¿no? Piensas en el ejército español viniendo a conquistar. O sea, aparte el contexto histórico es mucho más complejo. España como tal no existía en ese entonces. Apenas se estaba conformando lo que a la posterior sea España, porque acaba de subir Carlos V y la corona de Castilla y Aragón ya se habían unido, ya se estaba conformándose lo que sería España, pero dentro del reino de España, muchos pequeños reinos, como incluso ahorita que siguen broncas el de Cataluña, no les gustó para nada eso. Y de hecho lucharon durante décadas para evitar eso, exactamente. Y seguirán luchando. Exactamente. Sí. Es más como los mayas. Sí, también como los mayas. Sí, en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Sí, en todos lados se cuecen habas. Pero a la hora de la hora España no existía. Y tampoco existe, porque también dicen la conquista de México. ¿Cuál México? Ajá, sí, no existía. México no existía. Existía el Imperio Mexica Colúa, que es el nombre más correcto del que se lo podemos. Que también eso sería importante, ¿no? O sea, decirle a las cosas por su nombre. Porque efectivamente México no existía. No existía. Eran un montón de tribus, de reinos muy poderosos. Estaban los tarascos, estaban los mexicas, estaban muchos reinos mayas. Creo que en ese entonces había 13 que se peleaban entre sí, tenían comercio, se peleaban. Había momentos de paz, momentos de guerra, todo. Pero no era una unidad. Sí, exacto. Cada pueblo tenía sus propios motivos y sus propios intereses. Sus propios intereses. Y el ignorar esto da pie a que digan, es que los tlaxcaltecas fueron unos traidores. ¿Por qué? No era... Para empezar, ni eran amigos, o sea. No eran ni amigos, eran rivales y aparte era un reino, aparte era una confederación, aparte del Imperio Colúa.
Eran civilizaciones que no pertenecían al mismo sistema político y ni siquiera a las mismas etnias, vamos. Ajá. Y ni la misma ideología, nada. O sea, eran completamente separados y eran o sea, reinos independientes. Pero es que yo lo que veo el problema de que lo que, o sea, solidifica estos mitos, pues obviamente es la educación primaria en las escuelas. Claro. Los libros de texto. Porque te lo manejan así, tal cual, como la conquista de México. Entonces ya desde pequeño tienes ese, o sea, es la conquista de todo México. No te dicen que tardaron no sé cuántos años en conquistar el norte de México, ¿no? Tardaron 60 años en después de que cae Tenochtitlán, otros 20 años en llegar a Guadalajara, otros 60 años en llegar a más o menos dominar hasta Durango, y todavía hasta 1890 partes del norte de México, de la península de Baja California, no estaban dominadas. Sí, no estaban unidas a lo que ya se estaba formando como México. O sea, los imperios y los países ponían en el mapa, ok, esto es mío, este territorio es mío. Ahora, efectivamente, ¿qué tanto controlabas de ahí? Exactamente. Sí, pero es eso. Yo siento que es mucho la educación primaria que se maneja aquí, ¿no? O sea, el decirte... y bueno, y también la cuestión de lo más fácil, ¿no? Es más fácil manejarlo así que tener que explicarlo como realmente era. Es mucho más complejo. Ajá. Y tanto es así que otro mito que no lo menciono aquí, que es el de la ignorancia o superstición indígena o el miedo indígena. Claro. Entre ellos una figura que es fundamental, que es la figura de Moctezuma. Ajá. Que todos lo conocemos. Que todos sabemos la historia de que Moctezuma piensa que los dioses han llegado, entonces así los recibe a México y hasta le dice la profecía, que era una profecía, ¿no? Yo recuerdo que eso te lo enseñan en la primaria, ¿no? Para empezar, la profecía no es tal. O sea, no existe los mexicas y ningún pueblo mesoamericano creía que Quetzalcóatl realmente iba a regresar. ¿Por qué? Ajá. Porque el mito de que Quetzalcóatl se exilia y había prometido regresar ya es una interpretación española del mito que ya tiene mucha cristiana, ¿no? Mucha carga del cristianismo. Mucha carga del cristianismo. Sí, se nota en los temas similares. ¿Tú crees? Con lo de Quetzalcóatl es algo muy, muy característico, muy curioso, porque hasta nuestros días tenemos, por ejemplo, la serie de Fate que tenemos un Quetzalcóatl rubio. Y es la idea que tenemos de que es que Quetzalcóatl era el dios rubio. Tan es así que se dicen cosas aberrantes como que incluso pudo haber sido vikingo, cuando no. Sí. Lo que pasa con Quetzalcóatl es que esta deidad jamás en ninguna representación prehispánica tiene ningún rasgo indígena, ningún rasgo europeo. Jamás es blanco, jamás es barbado. Hay solo un códice que es en el códice de Borgia, donde en la máscara bucal de Quetzalcóatl aparecen unos pelos rubios, pero el mismo códice te explica que esos pelos rubios están simbolizando los pelos del elote. ¿Por qué? Porque Quetzalcóatl es una de las deidades de las deidades que está asociada con la entrega del maíz a los seres humanos. Okay. Lo que pasa con Quetzalcóatl es que llegan los frailes españoles y se topan con que hay humanos. Que dices, es obvio, pero ¿qué dice la religión cristiana? ¿Qué le dijo Cristo a todos sus discípulos? Que extendieran la fe, ¿no? O sea, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sí, exacto. Si ningún discípulo de Cristo llegó aquí, había de dos. Dios dio una orden que no podía ser completada, que pues eso no podía ser porque pues es Dios. O dos, exactamente llegó un evangelizador a estas tierras. Y de entre ellos dijeron, a ver, ¿qué discípulo de Cristo no tenemos ni idea de dónde terminó? Tomás, va a ser Tomás. Tomás llegó acá. Claro. ¿Por qué? Porque se perdió y pues debió de haber llegado aquí. Tanto es así que incluso muchos historiadores y frailes posteriormente retoman eso y le van puesto, no, que sí, que era Santo Tomás, no, que era rubio y barbado, cuando... Ok, de haberse existido Tomás siendo un judío del siglo I, ¿qué esperanzas de haber sido rubio? No. Sí, no pude haber sido. Luego, luego eso lo retoman mormones diciendo no, que siempre no era Tomás, fue el mismo Jesucristo
El que vino a estas tierras. Y es toda esa malinterpretación. Ellos no vieron a los españoles y dijeron, es que son los dioses. Incluso les parecieron francamente feos algunos. Claro. Y apestosos, sobre todo. Sobre todo. Que para no ser malos con los españoles, no es que no se bañaran. Algunos sí se daban sus chapuzones y todo, pero fisiológicamente un europeo de cepa pura tiene muchas más glándulas sudoríparas. Tiene por lo menos 2 o 3 veces más glándulas sudoríparas que un nativo americano de raza pura. O sea, chistoso. hicieron lo que hicieron, y eso tiene que ver también por la ingesta de carne, de ganado, que aquí no existía. Sí. Sí, era diferente, al final de cuentas son cuerpos diferentes. Son cuerpos diferentes. Oye, además no estaban presos o sea, me refiero a sometidos a que me tengo que bañar todos los días y perfumar. O sea, estaban en una conquista. Estaban en una guerra, sí. O sea, no estaban así, ay, me bañé, no me bañé. O sea... Pero, y más todavía si vienen llegando, o sea, si apenas, o sea, por decir, los barcos de sus viajes larguísimos, que se van a andar bañando en 2 o 3 meses. No se quitaban ni la ropa. Bernal Díaz menciona que cuando iban por Tlaxcala o en todo el transcurso hasta Tenochtitlán, los soldados se dormían con su armamento y sus armas aquí, porque ni confiaban en sus aliados, ni confiaban en que Moctezuma no fuera a decir, ¿sabes qué? Esto ya me hartaron, friégatelos. Claro. Lo que pasa con Moctezuma también es algo muy interesante. Se tiende a pensar que Moctezuma llega a tener noticia de los españoles cuando Cortés pone un pie en Veracruz o pone un pie en México, vamos. Moctezuma sabía desde mucho antes que había personas extrañas rondando en sus dominios. Porque Moctezuma era el Tlatoani. Toda la información, por muy pequeña que fuera, le llegaba. Y aunque fuera algo tan importante como eso, recordemos que hubo también otras 2 exploraciones antes que las de Cortés. Sí. Y toda esa información le llegó a cuentagotas a Moctezuma. Y obviamente cosas como que estas personas tienen armas que nosotros no conocemos. Sabían que ya eran mortales, sin duda, porque durante la expedición de Juan de Grijalva, en Champotón precisamente, los mayas le dieron una arrastrada e incluso ahí murió, no murió ahí, pero murió de heridas de ese combate, el mismo Grijalva, y murieron muchos soldados, claro, que muchos cadáveres se quedaron ahí. No es imposible pensar que por comercio o por intercambio uno de esos cadáveres o de huesos humanos haya llegado hasta Moctezuma. Entonces Moctezuma estaba en un problema grave. No solamente tenía que fijarse en estos extraños que estaban ahí. No era como que él estaba sentadito en su trono y todo estaba en paz en su reino. Del lado para el oeste tenían los tarascos que poco a poco le iban comiendo territorio. Los tarascos de Tangaxón II eran una potencia militar que no solamente rivalizaba, sino que ya había vencido en varias ocasiones a los mexica. Tenía que tener cuidado ahí. Los tlaxcaltecas, aunque ya se estaban debilitando mucho, seguían en pie de guerra. Incluso tenía por el norte muchas incursiones de los huastecas y de los del reino de Mestitlán. Y por el sur también tenía incursiones de otros reinos. A eso agregale de las rebeliones en todo su imperio. Claro. Porque estamos de acuerdo que muchos de sus súbditos no estaban muy a gusto con su forma de gobernar. Con sus tributos de sangre humana. Claro. Entonces Moctezuma dice, a ver, ¿cómo puedo solucionar la situación? Y haciendo una comparación con otras tribus indígenas, incluso con el Japón feudal o cuando los españoles llegaron a Hawái, ¿qué hicieron los jefes más grandes cuando tuvieron contacto con los españoles? Tratar a como fuera de lugar de obtener sus armas, de comerciar armas con ellos. Claro. Tanto es así que en Hawái, uno de los grandes líderes militares que tenía un nombre que te va a encantar se llamaba Jamejameja. ¡Qué maravilla! ¿Jamejameja? Jamejameja. ¡Ay, qué maravilla! Logró comerciar con los españoles para obtener muchas armas y así dominó gran parte de las islas hawaianas. Claro, las impuso su voluntad porque tenía un poderío armamentístico superior. Lo que se cree es que Moctezuma, más que miedo a los españoles, quería comerciar. Y eso se ve porque en un texto en específico se menciona que cuando le preguntan a Moctezuma qué hará con estos extraños, dice que si habrá de aplacarlos con oro, será con oro, y si habrá que aplacarlos con sangre, será con sangre. Muchos han interpretado por esto la creencia de los dioses, de que se les va a ofrecer sacrificio. Ajá. No necesariamente, podría ser que sí se refiriera a guerra. Moctezuma y Cortés jugaron un juego muy delicado.
Ujú. Moctezuma los atacaba, pero luego escondía la mano y decía, no, pues vénganse para acá. Y trataba de mantener las cosas en paz. Tan es así que cuando la apresan, imagínate el poder de Moctezuma para lograr que sus súbditos, que era una sociedad guerrera con todas las de la ley, no se sublevaran contra los españoles. Tuvo que hacer que los nobles y sus grandes líderes militares tuvieran la confianza suficiente en él de que él podía llevar la situación para tener algún beneficio de los españoles. Incluso ya se estaba llegando en un momento ya más o menos de tranquilidad entre Moctezuma y Cortés, donde pues Moctezuma dije, ok, yo quiero ir a ver a tu rey. Moctezuma entre sus planes que era ir a viajar al otro lado, viajar a España, supuestamente para ofrecerle reverencia al rey de España. Pero Moctezuma sabía que no tenía... los españoles no estaban en cantidad como para dominar toda Tenochtitlan en ese entonces, cuando Cortés llega la primera vez. Entonces, lo más probable es que lo que quisiera era una alianza política contra estos nuevos extranjeros. Ya fue después cuando Cortés se ve obligado a irse para batallar contra Pánfilo de Narváez, que Alvarado hace la mongolada de matar a muchos nobles y guerreros en la fiesta del Toxcatl. Entonces, pues ahí se rompieron relaciones y ahí ya fue la última gota que colmó el vaso para la sociedad mexica y atacaron los españoles. Tan es así que Moctezuma tuvo que interceder por los españoles a pedirles que no los mataran. Y ahí es donde le dan el pedrazo y supuestamente de Somere. Otros dicen que los españoles lo mataron. La verdad, Moctezuma ya había perdido todo poder para ese entonces. Porque esa masacre del templo del Toxcatl fue demasiado. Y muy probablemente fue instigado por tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas que iban acompañando. Era un Juego de Tronos eso. Sí, Los tlaxcaltecas no iban de paseo y ellos fueron los primeros aliados de Cortés cuando ellos iban con la esperanza de que Cortés fuera y los liderara en una guerra contra los tenochcas. Llegan y lo primero que ven es que Cortés se saluda con Moctezuma y que los recibe en el palacio. Están platicando. Y dicen, ok, aquí estamos jugando. Sí. También recordemos que Pedro de Alvarado se casó con la hija de Xicotenga del Viejo, la princesa tlaxcalteca. Y Pedro de Alvarado no era una persona muy cuerda mentalmente, pues perfectamente le pudieron haber dicho que a ver, aguas por aquí. Sí. Y de ahí aprovechar la oportunidad que era que todos los nobles y los guerreros estuvieran en una fiesta en particular. Sí. Okay. Sí. No, qué cosas. Moctezuma no fue un cobarde, prácticamente fue un político, un hábil político para su tiempo, que simplemente jugó un juego que no le funcionó. Le salió mal. O sea, no, perdió, no, pero... Una persona no puede controlar todo, no podía tener el control de todo. Y pues, gracias a eso se le recuerda como un cobarde. Pero simplemente... Pero o sea, no es justo para él. Exacto. No, porque además, lo intentó como él creyó que era mejor en ese momento. Le salió mal, ni modo. O sea, pero se la jugó. Exacto. O sea, se la jugó a como él creyó que era lo mejor. Pero pues eso devino en el fin del mundo mesoamericano. Pues sí. Ajá. Es que fíjate, empezando porque si tú hubieses tratado, ¿no? Para educar a los niños, o sea, la conquista de Mesoamérica. Eso, para empezar, eso sería más fácil. Porque tú como maestra, primero estás tratando de que te entiendan lo que es Mesoamérica. ¿No? Y quiénes viven en Mesoamérica, ¿no? ¿Quiénes vivían en Mesoamérica? Es un lío para que lo entiendan. Y luego de repente ya les estás hablando de México y la conquista. A ver, ¿cómo? ¿En qué momento pasaron de ser una serie de pueblos a ser ya México? A ser toda una nación. Sí, o sea, es que también es que los movimientos políticos y la cultura mesoamericana es tan compleja que al día de hoy los arqueólogos y los antropólogos no lo entendemos. No lo llegamos a entender con su complejidad. ¿Cómo esperamos que se les explique como tal a los niños? Sí, se tienen que simplificar mucho las cosas. Pero eso deviene también en ese tipo de errores. Sí. Y que se van creando más mitos, obviamente. Exactamente. Ahora, cuando la CEP hizo ese cambio, ¿no? En los libros de texto y puso la línea del tiempo. Yo no sé si lo recuerdan. En esa línea del tiempo tú podías ver lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? En América, lo que sucedía en Europa, lo que sucedía en Asia. Sí. Eso era muy bueno. Yo lo recuerdo, pero ¿sabes qué? En el museo de
de antropología e historia. No la recuerdo en los libros, ¿qué crees? Ah, no, sí. Yo la Llegó un recuerdo momento el de en que antropología. aparecen los libros. Y eso fue así como que... Te ubica más. Sí, un gran acierto, porque permite ubicar más al niño qué estaba pasando, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, aquí Sí, está obviamente. sucediendo esto, pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo, Europa se manejaba así, ¿no? Sí, esto sí, sí. estaba pasando en Europa. Y eso es importante. Sí. Sí, sí, Ahora, te da bueno, más o sea, herramientas. Desgraciadamente, quitar todos estos mitos, manejar la historia de forma correcta, pues se vuelve muy complicado, Se ¿no? vuelve Muy complejo. Exactamente. Sí, sí, sí. Es como el otro día conocíamos a una pequeña que justo te mandamos la pregunta por WhatsApp, ¿no? De qué era, porque ya ves que les pidieron hacer, van a recitar algo en la lengua que es de aquí o sea... Así cuando te pregunté cuáles habían sido los pueblos indígenas de aquí, de ¿no? aquí, de O sea, Aguascalientes. ¿quiénes eran los que estaban aquí? Porque les habían pedido, sí, recitarla en la lengua indígena de esta zona. Hijo, yo creo que no se va a poder, carnal. Es que esa es la cuestión. Para ella, a ella le manejaron que era... no es náhuatl. ¿Cuál sería? O sea, no aquí, pero más al centro. O sea, ¿qué lenguas? O sea, sería entre otomí y un tipo de yutonagua de la familia del yuto azteca, pero lo más probable es que si nos vamos a la segura sería el tarahumara. Tarahumara fue lo que dijeron, ¿no? Creo que sí manejan, creo que sí nos dijo tarahumara. Sí, porque cuando dijo entonces, tarahumara yo dije, ¿Tarahumara qué? A ver, ¿cómo? Es que, entonces, explicando un poco eso, los tarahumara es la única etnia chichimeca de las muchas que sobrevivieron. Porque chichimeca no es una etnia. Chichimeca, como ya había dicho, es el término despectivo con los que se les nombraba a los pobladores del norte del río Lerma para arriba. Sí, Todos sí. eran chichimecas. Sí, hasta todos eran unos salvajes. Era como decir eso, todos son unos exacto, salvajes. por eso es que a nosotros nos brincó porque los tarahumaras son del norte. Sí, no, bueno, lo que voy es que eran tantas etnias que con tantos lenguajes que esos lenguajes se extinguieron. No existen hoy en día. Claro. De los pocos lenguajes que sabemos que eran chichimecas, el tarahumara es el que más se conoce. Ah, ok. O sea, muy probablemente llegaron a hablar algo similar al tarahumara aquí. Algo similar al tarahumara, pero no exactamente el tarahumara. Y además está el problema de que aquí en Aguascalientes había, hasta donde sé, 5 tribus chichimecas. Estaban los guamares en el sur, los zacatecos en el norte, los huachichiles en el este y los caxcanes en el oeste. Uh-huh. Sí, pero es una bronca porque, o sea, ¿cómo le explicas eso a una niña? A una niña de la primaria, ¿no? O sea, sí es difícil, o sea, entonces sí es más sencillo que le digas, no, pues aquí se hablaba tarahumara. Sí, y ahí te la quitas, ahí te la quitas. Es más fácil. Ya cuando si ella quiere interesarse en esos en la temas, lingüística ya puede hacerlo ya cuando solita. sea más grande, ¿no? Yo creo que sí es complicado, es pero muy complejo. Es como le dijeron, di algo en náhuatl. Ok, en qué náhuatl. Exactamente. Un buen de dialecto. Igual del maya, sí. Sí, es una bronca, ¿no? O sea, sí entiendo que es una bronca para los... Es como en la actualidad, o sea, simplemente el español. ¿El español de dónde? ¿El español de dónde? Exactamente. Porque el no español hablamos de el mismo Castilla, español. El español de Sudamérica, el español del mismo... Siempre- El español de Argentina y el español de México Chile, no es lo mismo. Mira, el de Chile, el de Argentina, México, todos los que hablamos español de... Mira, deja tú, no nos vayamos en algo tan grande como países. El español de Yucatán y el de Chihuahua No tiene nada. Exactamente. completamente diferente. Exactamente, sí. O sea, es Ay, una es cuestión muy cómico. compleja. Sí, porque O sea, los ciertamente- regionalismos hacen que sea casi un idioma sean como- nuevo. ajá. diferente. Tienes que aprender cómo se dice en cierta... ay, mira, no te vayas lejos. Cuando nosotros nos hicimos nuestro cambio de Ciudad de México aquí a Aguascalientes, o sea, te adecuas a términos y a palabras que tú no usas. Sí. Simplemente la palabra chasca. Exacto. Simplemente las chascas, ¿no? Porque a nivel nacional, solo Aguascalientes y partes cerca de esta región somos los únicos que le decimos chasca a lo Sí. que ustedes llaman esquite, elote en vaso, lo que sea. Sí, Ajá. a ese Que es a ese exactamente lo platillo. mismo. Sí, que es básicamente lo mismo en todos lados, pero tiene diferentes nombres, ¿no? Entonces sí se vuelve... Y así muchas otras cosas Exactamente. que hasta que vives aquí te das cuenta, ¿no? Es muy complejo ese asunto. Ujú.
Sí, y ahora sí que hacer que se entienda a un niño, incluso no a un niño chiquito, vámonos a la educación preparatoria, que ya es un poquito más especializada, tampoco puede ser tan detallista, porque no vas a hacer bolas. No puedes hacer que todo un curso se trate sobre la conquista de México, claro. que da para eso. De hecho, hay investigadores que han estudiado esto durante años. Claro. Sí, Y no terminan de entenderlo completamente. Sí, es una bronca. O sea, ¿cómo haces que un cuate que en 3 años tiene que ver toda la historia de México e incluso toda la historia universal se enfoque tanto en un periodo tan específico? Y dices, ok, esto fue lo más importante y vámonos a lo siguiente. Sí. Claro, exacto. Sí, por eso, o sea, es más fácil empezar a compartir cuáles son los mitos y entender cuáles son, manejarlos, que hacer toda la revolución que significaría manejarlo de una forma completamente diferente, ¿no? Sí, pues sí es una bronca. Y eso que todavía no entramos a lo que son los mitos de todo lo que es México. Pero yo creo que sí se debería de hacer, no es tan especializado. No tan especializado, pero sí más puntual, porque todavía muchos mexicanos tenemos ese trauma de la conquista. Yo creo que sí ayudaría, ¿eh? Sí, por lo menos. No, sí lo entiendo, porque dentro de la psicología existe, se me fue, ¿cómo se le llama? ¿Cómo creen? Pero como social. No, se me fue. Sí he escuchado el término, pero sí, hay un término muy específico. Que traemos cargando todas No, traemos, me huele a mucha gente. Sí. Hay gente que trae cargando. ¿Cómo les explicamos? O sea, generalizando, cosas que no nos dejan avanzar. Cosas como que es que México está así, bueno, hablando de México como tal, México está así de fregado porque los españoles hace 500 años nos conquistaron. Ese tipo de pensamientos. Uno, no éramos ni nosotros. Porque nosotros somos producto del mestizaje, que fue todo este proceso histórico, que éramos o no. Aunque algunos tengamos sí parezcamos descendientes de Cuauhtémoc. Tenemos, si le rascamos tantito ahí, tenemos raíces tanto españolas, negras y hasta asiáticas. Claro. De todo el mestizaje que hubo durante la colonia, e incluso durante la independencia de la historia de México. A través de la historia de México, ya. Aparte de eso, primero, ni éramos nosotros. Y dos, si nos vamos a números duros, todo el oro o todas las riquezas minerales que se extrajeron de México, de la Nueva España como tal, durante 300 años de colonia a México, equivale a un año de explotación minera que se hace actualmente y que se lleva la mayor parte de Canadá. Dices, o sea, ¿qué estamos jugando? Sí, o sea, ¿qué te digo? Hay que poner en contexto las cosas. En contexto, o sea, que... O sea, si la situación actual del país, ok, tenemos cargando cosas históricas, pero es más de la historia reciente del país y más de cosas que están pasando actualmente. Sí. No estamos así fregados porque se mataron a Moctezuma o porque llegaron los blancos. No, y como hablábamos en algunos de los puntos anteriores, también trajo sus beneficios la conquista. Sí. Sea, fue todo proceso histórico tuvo sus pros y sus contras. Exacto. O sea, sí, claro, exacto, pero no contras. te puedes quedar anclado en los contras. Exacto. Y es lo que porque pasa ya pasó mucho. y pasó hace mucho tiempo. Ya, supéralo y ve hacia adelante, ¿no? O sea, exactamente. No puedes vivir anclado en el pasado. Pero bueno, para ya no desvariar, vamos a dejarlo aquí. Sí. Y bueno, próximamente vienen los otros mitos. Y pues por hoy sería todo con los mitos de la conquista basados en el libro de Santo Dios. No, el libro no es de Santo Dios, sino es que Melody tenemos una conquistadora en nuestros aparatos. En nuestros aparatos, producción. Entonces esperemos que no haya pasado nada. Pero bueno, entonces les dejamos el libro para que vean cuál es y lo puedan leer. Busquen, lo vean y y nos dejen sus opiniones también. Exactamente. Entonces, bueno, pues por hoy sería todo en su podcast. Ale Valero presenta Valeros y Yoyos Entre Podcast. Valeros y Yoyos Podcast. Con la participación de Octavio y Héctor. Misha y Melody. Bueno, Que no se ve, pero está detrás de cámaras. No haya hecho ningún. Está en la edición. Está en la edición. O sea, es nuestra productora Melody. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, darle like si les gusta, si no les gusta también denle like.
Compartan, comenten. Ok, bueno, pues entonces esto es todo y nos vemos la siguiente semana. Chao. Cuídense, hasta luego.